Derritiendo el hielo. Capítulo 4. Pasó el sábado y el domingo, aunque para Harry ambos días se fundieron en uno. Normalmente era así durante los fines de semana, al menos cuando los profesores no decidían abrumarlos con tareas. Afortunadamente para él, solo la tarea de Snape se cernía sobre él y el resto de su clase. Pero, como Daphne había dicho el viernes, estaban muy adelantados con su tarea. Aún así, decidió que la mejor manera de pasar la tarde era leyendo sobre la poción somnífera. Al menos, si venía preparado para las clases, podrían comenzar el proceso de elaboración lo más rápido posible. No pudo evitar notar un sentido del humor algo cruel en su horario. Pociones los lunes y viernes no era lo que él describiría como el mejor trato que podría haber obtenido. Aún así, era mejor que comenzar una semana con defensa contra las artes oscuras. Si bien disfrutaba de la materia, los métodos de enseñanza poco ortodoxos del profesor Moody eran algo a lo que no podía acostumbrarse. Aunque todavía no había sucedido nada tan serio como su primera lección. «Es increíble», exclamó Neville. El tímido muchacho estaba de pie en el lago a la altura de las rodillas. Su atención estaba completamente centrada en una planta que sostenía. Harry se rió levemente mientras leía sobre las propiedades de la poción somnífera por lo que parecía ser la 100ª vez ese día. Estaba bastante seguro de que a estas alturas había memorizado la descripción completa, aunque era mejor prevenir que curar. «Es increíble», repitió. Harry puso los ojos en blanco y levantó la vista del libro que sostenía. «Neville», gritó. «Lo estás haciendo de nuevo», dijo Harry cuando consiguió la atención de su amigo. El tímido chico se sonrojó levemente antes de reír nerviosamente. «Oh», comentó nervioso, frotándose la nuca. «Está bien, lo siento». Harry guardó el libro, decidiendo que ya era suficiente y se secó la cara con las manos. Se ajustó las gafas y miró el libro desgastado que Neville había traído consigo. «Plantas acuáticas mágicas del Mediterráneo y sus propiedades». Leyó Harry en voz alta, queriendo estar seguro de que ese era el título. Para ser honesto, parece más un resumen que un título. «Me lo dio el profesor Moody», explicó Neville inmediatamente, sosteniendo todavía una extraña planta que había encontrado en el lago. «Ese día después de la primera clase», aclaró. Las cejas de Harry se alzaron. «¿Después de que nos mostró las maldiciones imperdonables?», preguntó, queriendo estar seguro. Los labios de Neville formaron una línea apretada mientras asentía con la cabeza. «¿Qué te inquietó tanto en ese entonces?», preguntó Harry, recordando el extraño comportamiento de Neville. El tímido muchacho miró hacia sus pies, ocultos bajo la superficie del agua. «Si no te importa que te pregunte, por supuesto», añadió rápidamente. «Está bien», respondió un poco demasiado rápido. Harry se apoyó en el árbol que estaba usando como apoyo. Tenía la intención de preguntarle sobre eso hace mucho tiempo, pero se olvidó de ello debido a todo el asunto del torneo. Neville respiró profundamente antes de hablar. «¿Sabes, no fuiste el único que perdió a sus padres hace todos esos años?», comenzó vacilante. «Quiero decir, ni siquiera quiero comparar lo que les pasó a mis padres con lo que les pasó a los tuyos», añadió Neville rápidamente, temiendo estar caminando sobre hielo delgado. «Mis padres no, lo mataron», dijo Harry al notar la vacilación de Neville. El tímido muchacho asintió lentamente con la cabeza. «Sí», confirmó. «Y solo sé lo que le pasó a los míos por lo que me contó mi abuela. No es que pueda recordar nada de eso. Al menos, pensé que no podía recordarlo hasta que el profesor Moody lanzó la maldición Cruciatus Y. Habló más rápido de lo que podía, lo que le hizo perder el aliento rápidamente. Suspiró profundamente, tratando de recomponerse. «Cuando ya sabe quién fue asesinado, los mortífagos no se rindieron, ¿sabes? Algunos de ellos todavía trabajaban, incluso después de la derrota de su amo. 4 de ellos atacaron a mis padres. Los tomaron por sorpresa y los torturaron con la maldición Cruciatus durante, bueno, no sé realmente por cuánto tiempo, pero creo que esa fue la primera vez que sucedió algo así», dijo, respirando profundamente. Harry lo miraba intensamente, por primera vez oyendo hablar de los padres de Neville. «No murieron», continuó después de una pausa momentánea. «Ellos todavía viven, en San Mungo, pero, creo que se puede decir que simplemente están», explicó Neville, levantando finalmente la cabeza para mirar al otro Gryffindor. «Sus mentes fueron destruidas, y no hay contacto con ellos», susurró, mordiéndose el labio inferior. Harry asintió con la cabeza lentamente, sin estar seguro de lo que podía decir.
Afortunadamente, capturaron a esos mortífagos, continuó Neville después de sacudir la cabeza un par de veces. Fueron enviados a Azkaban, y todavía están allí, por lo que sé. ¿Cómo se llaman? Harry no pudo evitar preguntar. Los hermanos Lestrange, Rabastan y Rodolphus, y su esposa Bellatrix, respondió Neville después de tomar aire con dificultad. Y el último fue el hijo de Barty Crouch, añadió. Luego está Barty Crouch, un corazón de piedra que envió a su propio hijo a Azkaban. Las palabras de Sirius resonaron en la mente de Harry. Lo siento, murmuró, aunque sus palabras sonaron poco convincentes incluso para él. Está bien, Harry, respondió Neville. No es que sea tu culpa, después de todo. Los visito cada verano con mi abuela. Los sanadores están haciendo lo que pueden, pero aún no ha habido ningún progreso, dijo. Harry asintió con la cabeza de nuevo. Oh, dijo Neville de repente después de unos segundos de silencio, levantando la cabeza. Levantó la mano y saludó. Fue entonces cuando Harry escuchó que alguien se acercaba a ellos. Se dio la vuelta para ver a quién saludaba Neville. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra después de ver a Ron, Hermione y Ginny dirigiéndose hacia ellos. Perfecto, pensó secamente mientras se ponía de pie. Estaban susurrando entre sí, aunque parecía más una discusión entre Ron y Hermione desde la perspectiva de Harry. Nada nuevo. Oye, lo saludó Hermione, mirando a cualquier lado menos a él. Me está ignorando incluso cuando me habla, comentó Harry con una risita sin humor. A Ron le gustaría que te lo dijera, comenzó. Sus manos temblaban y se las secaba con el abrigo cada pocos segundos. Que seamos le dijo, que Parvati le dijo a Dean que Hagrid te está buscando, recitó Hermione un poco demasiado rápido para que Harry lo entendiera. Frunció el ceño, mirándola sin entender. ¿Qué? Preguntó después de sacudirse la sorpresa inicial. No era la primera vez que no entendía lo que decía la bruja de pelo tupido, pero eso era nuevo. Hermione gimió con fuerza antes de darse la vuelta y volver hacia Ron, que estaba de pie a unos pasos de ellos. Su ex mejor amigo lo estaba mirando como solía hacerlo durante la última semana. Desde donde estaba Harry, solo podía escuchar murmullos incomprensibles. Su ceño se profundizó aún más. Parvati le dijo a Dean que... comenzó a decir Hermione, pero rápidamente sacudió la cabeza, renunciando a lo que estaba diciendo. Por favor, no me pidas que lo repita, murmuró, mirando hacia sus pies. Hagrid te está buscando, le informó, dándose la vuelta de inmediato. Bueno, puedes decirle a Ron que... comenzó Harry, pero lo interrumpieron rápidamente. No soy un burro. Le gritó Hermione antes de marcharse furiosa y reunirse con los otros dos Gryffindors. El trío se fue lo más rápido posible, dejando atrás a un Harry confundido y a Neville aún más aturdido. Ron, Ginny y Hermione comenzaron a caminar colina arriba y desaparecieron rápidamente detrás de los árboles que rodeaban el lago. Eso fue extraño, comentó Neville cuando estuvo seguro de que estaban fuera del alcance del oído. Sí, convino Harry, dándose la vuelta. Se sentó de nuevo contra el árbol y tomó de nuevo el libro de texto de pociones de primer año. Pasaron las horas y ya era bastante después del toque de queda cuando Harry salió a escondidas del castillo y se dirigió a la cabaña de Hagrid. Llevaba su capa de invisibilidad, lo que lo hacía imperceptible para cualquiera que estuviera vigilando los terrenos de Hogwarts. La luna brillaba intensamente, iluminando el camino frente a él. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a la casa del guardián. Se quitó la capa después de ver a Hagrid esperándolo en la entrada de su cabaña. ¡Caray!, exclamó el semigigante, poniéndose una mano sobre el corazón. Me asustaste, Harry, dijo, respirando con dificultad. Lo siento, murmuró Harry, ajustándose las gafas. Está bien, dijo Hagrid después de calmarse. Tomó una lámpara que estaba en el suelo junto a él y la encendió. Vámonos, ordenó y comenzó a caminar hacia la entrada del bosque prohibido. Harry tuvo que correr para seguirle el ritmo a Hagrid. ¿A dónde vamos?, preguntó Harry desde atrás, manteniendo su capa bajo el brazo. Ya lo verás, respondió. Si Harry no lo supiera, habría dicho que Hagrid estaba nervioso. Y presta atención. Esto es importante, añadió rápidamente. Harry negó con la cabeza. Fue entonces cuando notó algo extraño en la apariencia de Hagrid. Frunció el ceño. ¿Qué pasa con la flor?, preguntó, levantando la cabeza para mirar a su amigo. Hagrid solo lo miró nervioso. ¿Te peinaste?, preguntó Harry con incredulidad. ¿Y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho?, respondió Hagrid con una pregunta propia, sorprendiendo una vez más a Harry con su tono.
De repente, el silencio de la noche fue interrumpido por un sonido diferente a cualquier otro que Harry hubiera escuchado jamás. Sonaba como un rugido, aunque el joven mago no podía identificar qué criatura podía sonar así. ¿Es realmente tan importante para sacarme a rastras en mitad de la noche para mostrarme otra de sus bellezas? Se preguntó Harry. ¿Hagrid? Gritó una voz femenina desde las profundidades del bosque, una voz que a Harry le resultaba familiar, aunque no estaba seguro de por qué. Sonaba extraña, pero no podía relacionar el rostro con la voz. Ponte la capa, ordenó Hagrid antes de avanzar. Parecía más extasiado que antes. Harry obedeció sin decir palabra y desapareció de inmediato. Y no hagas ruido, añadió. Aunque no podía verlo, Harry asintió con la cabeza y siguió al semigigante hacia las profundidades del bosque. Caminaron en completo silencio durante unos minutos más antes de que Harry notara a alguien más en el bosque. La figura era alta, incluso más alta que Hagrid, pero aún delgada. Harry dedujo que tenía que ser el dueño de la voz de antes, y de repente recordó por qué esa voz le sonaba familiar. Solo Madame Maxime superaba a Hagrid. No pudo evitar sonreír mientras su mente conectaba los puntos. El nerviosismo de Hagrid, la flor y él peinándose el cabello, no podía ser solo una coincidencia. Bonsoir. Saludó Hagrid a Madame Maxime en francés. Harry volvió a sonreír con sorna. Oh, Hagrid, respondió Madame Maxime, dándose la vuelta al oír el saludo de Hagrid. Pensé que tal vez no vendrías. Pensé que me habías olvidado, dijo, vacilando ligeramente. ¿Olvidarte? Nunca, respondió Hagrid, ganándose una suave sonrisa de la directora de Beaux Batons. ¿Qué es lo que querías mostrarme? Preguntó, mientras jugueteaba con la extraña flor que llevaba Hagrid en el abrigo. Cuando hablaste antes, sonabas tan entusiasmado, dijo Maxime después de buscar la palabra correcta. Te alegrarás de haber venido, prometió Hagrid, agarrándole la mano. Confía en mí, dijo, y procedió a guiarla aún más hacia el interior del bosque. Harry los siguió tan silenciosamente como pudo. Con cada paso que daban, el extraño rugido de antes se hacía cada vez más fuerte y resonaba en el bosque con más frecuencia. Después de un rato, llegaron a un pequeño claro en algún lugar profundo del bosque que estaba iluminado tan brillantemente que Harry se preguntó por una fracción de segundo si habían pasado toda la noche en el bosque. También era la fuente de los extraños rugidos. Madame Maxime se quedó sin aliento al verlo. En medio del claro, había 4 jaulas en pie, o más bien temblando. De ellas salían sonidos extraños y, cada pocos segundos, salía un chorro de fuego. Los ojos de Harry se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de algo. Dragones. ¿Podemos acercarnos más? Suplicó Madame Maxime sin esperar respuesta. Comenzó a caminar entre los arbustos que los separaban del claro y se acercó a las jaulas, mirando fijamente los chorros de fuego que producían los dragones. Aunque no podía ver su rostro, Harry estaba seguro de que estaba enamorada. ¿Dragones? Le preguntó a Hagrid cuando estuvo seguro de que Madame Maxime ya no podía oírlos. Se quitó la capa de la cabeza. ¿Esa es la primera prueba? Preguntó, acercándose. ¿Estás bromeando? Vamos, Harry, respondió Hagrid en el mismo tono que usaba durante las clases. Son criaturas completamente incomprendidas, dijo mientras otro chorro de fuego salía de una de las jaulas, dirigiéndose directamente hacia ellos. Ambos se agacharon para evitar quemarse. Aunque tengo que admitir que Colacuerno es un dragón muy desagradable, añadió, mirando fijamente la jaula. Harry siguió su mirada con los ojos. Ron casi se desmaya cuando los vio, dijo Hagrid después de unos segundos, llamando la atención de Harry. ¿Ron estuvo aquí? Preguntó, queriendo asegurarse de que entendía correctamente a su amigo. Por supuesto, respondió Hagrid encogiéndose de hombros. Su hermano Charlie ayudó a traer esos dragones hasta aquí desde Rumanía. ¿No te lo dijo Ron? No, respondió Harry lentamente, sacudiendo la cabeza. No me dijo nada, dijo, corrigiéndose nuevamente las gafas y mirando las jaulas. Saltarse el desayuno antes de empezar el día con pociones era arriesgado, pero a Harry no le importaba. Su estómago no sería capaz de contener nada, para ser sinceros. Después de regresar del bosque prohibido la noche anterior, Harry no había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, seguía viendo el chorro de fuego volando hacia él, listo para quemarlo hasta dejarlo crujiente. Recordó como Ron le había dicho una vez que el trabajo de su hermano era uno de los más peligrosos que había. Había muchas bajas cada año debido a que un dragón atacaba a uno de los trabajadores.
¿Y quieren que vayamos contra ellos? Se preguntó con incredulidad, sacudiendo la cabeza. Aún así, saber cuál iba a ser la prueba 2 semanas antes de la fecha prevista era una ventaja. Le daba tiempo para prepararse y pensar en una solución. ¿O dónde me gustaría que me enterraran? Y ese conocimiento era algo que no tenía intención de guardarse para sí mismo. Sinceramente, no le importaba en absoluto el hecho de que otros estudiantes creyeran que era un tramposo, pero si tenía la ventaja de saber cuál iba a ser la primera prueba, era justo que el legítimo campeón de Hogwarts también lo supiera. Al menos no me están ignorando como Ron y Hermione, pensó secamente, pasando junto a otros estudiantes. Sin embargo, la nueva semana trajo consigo un cambio. Hasta donde podía ver, todos los que se cruzaban en los pasillos, incluso muchas personas de Gryffindor, llevaban una insignia en sus túnicas. Cada vez que se acercaba lo suficiente, cambiaba de Cedric Diggory a Potter Apesta. Aún así, Harry decidió ignorarlos y los comentarios que le enviaban. Nada les impedirá seguir haciéndolo. Con el estómago vacío, entró en el aula de pociones y se sentó en la misma mesa que había ocupado el viernes. Daphne ya estaba allí, sentada completamente erguida. Lo saludó con un simple gesto de la cabeza. Harry no estaba seguro de si le sorprendía que no llevara la insignia que era tan popular en el castillo. Sin embargo, supuso que debería estar agradecido. «Te ves pálido», comentó en voz baja sin siquiera mirarlo. El profesor Snape les ordenó que siguieran trabajando en sus tareas antes de sentarse y comenzar a revisar el trabajo de los demás estudiantes. Harry miró a sus compañeros. Podía contar con los dedos de su mano a las personas que no llevaban las insignias. Aunque no podía verla, estaba completamente seguro de que el profesor Snape también tenía una, aunque tal vez escondida en su oficina. ¿Noche agitada? Podría decirse que sí, respondió, sacando sus notas sobre la poción somnífera. Daphne miró los pocos trozos de pergamino con algo parecido a satisfacción. Tampoco me gustó el artículo sobre el profesor Lupin, susurró, tomando sus propias notas. Este verano, escuché a mis padres hablar sobre los eventos del último año escolar. Mi padre dijo que nuestra familia le debe algo al profesor Lupin y. No se trata de eso, la interrumpió, ajustándose las gafas con nerviosismo. Daphne levantó la cabeza para mirarlo. La satisfacción en sus ojos había desaparecido, probablemente debido a que la habían interrumpido de esa manera. Entonces, ¿de qué se trata?, preguntó, volviendo a centrar su atención en sus notas. Borró una línea. Sé cuál será la primera prueba, le informó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando a escondidas. Sorprendió a Hermione mirándolos desde lejos, pero, en cuanto ella lo miró a los ojos, giró la cabeza. Harry frunció los labios. Estoy toda oídos, le animó. Dragones, susurró Harry. La pluma de Daphne se rompió cuando la presionó con demasiada fuerza contra el trozo de pergamino, dejando una mancha de tinta en sus notas. Capítulo 5. A pesar de haber accedido a hablar sobre la primera prueba después de clases, Harry no dejó de notar que Daphne parecía estar más concentrada en lo que le había contado que en su tarea. Había una sutil diferencia en su apariencia, y solo una semana antes, Harry no sería capaz de notarla. Sus gélidos ojos azules carecían de esa concentración habitual que siempre tenía cada vez que trabajaba en algo, y su mirada vagaba por el aula de vez en cuando. Le sorprendió, para ser honesto, verla reaccionar de esa manera ante la noticia sobre los dragones. Aún así, eso no impidió que la chica de Slytherin trabajara en la poción para dormir. Tan pronto como pasó el shock inicial, Daphne reanudó su trabajo en la descripción abreviada y la justificación de por qué asumieron que su poción era la que habían elegido. Utilizó tanto sus notas como las de él, sorprendida de que Harry tuviera alguna información que ella no incluyó. Lo aprobó con un movimiento de cabeza. Profesor, Daphne se dirigió a Snape, caminando a través del aula hacia el escritorio del profesor. Harry estaba justo detrás de ella, decidiendo que sería mejor que la chica de Slytherin permaneciera al frente mientras presentaban su trabajo a Snape. Creemos que hemos descubierto qué poción nos asignaron, le informó al jefe de la casa cuando todo lo que hizo fue levantar una ceja, sorprendido por su repentina llegada. Daphne le entregó el trozo de pergamino en el que escribió todas sus observaciones y otras notas. La segunda ceja de Snape se unió a la primera en lo alto de su frente. ¿En serio?, preguntó, aceptando el pergamino. Sus ojos negros escanearon las líneas de texto cuidadosamente escritas tan rápido que Harry dudó de que lo estuviera leyendo. Miró hacia atrás, sintiendo numerosas miradas en su espalda.
Ron lo estaba fulminando con la mirada como había sido el caso recientemente. La insignia que notó en la mañana estaba orgullosamente presente en su pecho, y Hermione, al igual que al principio de la lección, rápidamente giró la cabeza después de encontrarse con su mirada. Su comportamiento se estaba volviendo más y más extraño cada día. Durante los 3 años que la conoció, Hermione nunca había sido la que se alejaba de nada, y mucho menos de él. Después de unos segundos de pensar, Harry se encogió de hombros. Si su amistad significaba tan poco para ellos, entonces no iba a perder su tiempo en salvar algo que no era más que una ilusión. Y sabían sobre los dragones. Lo sabían. Ni una sola línea fue escrita por Potter, comentó Snape, atrayendo la atención de Harry hacia él y su trabajo. Recuerdo haber especificado que era una tarea grupal, dijo, levantando la vista del trozo de pergamino que sostenía en sus manos. Mi letra es más legible, por eso he escrito todo aquí, respondió Daphne. Pero le aseguro, profesor, que Potter contribuyó a esto tanto como yo, dijo. He estado lidiando con la letra de Potter durante los últimos 3 años. Podría hacerlo ahora también. ¿Y qué es exactamente lo que ha hecho? Preguntó Snape escépticamente, levantando una ceja una vez más. Por ejemplo, descubrió qué es la poción, respondió Daphne con sencillez, sorprendiendo tanto al profesor como a Harry. Por suerte para ambos, Snape no se dio cuenta del efecto que las palabras de Slytherin tuvieron en el joven mago. Si lo hubiera hecho, sin duda habría asumido que lo que había oído era mentira. Te informaré durante las próximas clases si tienes permiso para empezar a preparar pociones, anunció después de pensarlo unos segundos. No había duda de que sus palabras significaban déjame en paz. Fue algo que Harry obedeció con gusto, dándose la vuelta de inmediato para abandonar el aula de pociones lo antes posible. Daphne se apresuró a seguirlo. Ambos recogieron sus cosas de su mesa porque la clase ya había terminado. No pensé que le admitirías a Snape que había descubierto la poción, comentó Harry mientras salían del aula. ¿Por qué? Respondió Daphne con una pregunta, agarrando con fuerza sus libros. Los demás estudiantes pasaban de largo sin hacer ningún comentario, lo cual era algo nuevo para Harry. Supuso que las clases con Snape eran capaces de destruir el estado de ánimo de todos, incluso de los estudiantes de su propia casa. ¿No te gustó el hecho de que lo hiciera antes que tú? Respondió, sonriendo levemente. Daphne resopló ante eso, corrigiendo su cabello que le caía sobre la cara. Hermione habría dicho que lo había descubierto, pensó secamente. Ese pensamiento borró la sonrisa de su rostro. Al menos ella no llevaba esa insignia, a diferencia de Ron. El hecho de que no me haya gustado no significa que vaya a mentir al respecto, replicó ella. ¿Los demás campeones saben lo que haces? Preguntó Daphne. Harry se encogió de hombros. No estoy seguro, admitió, secándose la cara. Sé que Madame Maxime sabe lo de los dragones, así que supongo que Fleur también lo sabe. En cuanto a Krum, no tengo ni idea. Sin embargo, tengo intención de contárselo a Cedric hoy mismo. ¿Por qué? Respondió ella con sencillez. Harry parpadeó 2 veces sorprendido. ¿Qué por qué? ¿Por qué quieres compartir con él esa información? Aclaró Daphne. El torneo es una competición, por si no lo recuerdas. No me importa lo más mínimo de qué se trate, replicó Harry, sacudiendo la cabeza. Tengo suficiente gloria eterna para toda la vida, y quizá pueda convencer al menos a Cedric de que no quería participar. Además, es justo. Este torneo es una competición entre 3 escuelas, y como Cedric y yo representamos a Hogwarts, ambos deberíamos tener las mismas oportunidades. No lo había pensado así, admitió Daphne después de pensarlo unos segundos. Te veré en la biblioteca después de clases, anunció Daphne antes de apresurar el paso y salir de las mazmorras. Harry solo asintió con la cabeza, aunque la rubia Slytherin no pudo verlo. Horas más tarde, después del almuerzo, Harry se dirigía al patio, después de haber visto al otro campeón de Hogwarts allí cuando estaba revisando el mapa de los merodeadores. Realmente no había tiempo que perder. Dudaba que pudiera atrapar a Cedric en el castillo en cualquier otro momento, y cada segundo que pasaba los acercaba cada vez más a la primera prueba. Tal como había decidido esa mañana, Cedric también tenía derecho a saber sobre los dragones si Harry lo sabía. Y tal vez, solo tal vez, sería suficiente para convencer al legítimo campeón de que no quería ser parte de este torneo. ¿Tienes tu insignia, Potter? Le preguntó uno de los Hufflepuff, interponiéndose en su camino en el arco que conducía al patio. Le mostró la suya con orgullo, casi empujándola directamente a la cara. Harry puso los ojos en blanco.
Lo habían molestado con las insignias tantas veces ese día que ya se había vuelto aburrido. Quizás consiga uno más tarde. Disculpe, murmuró, abriéndose paso entre la multitud de 5 Hufflepuff. Sus risas lo siguieron hasta el patio. En un banco en el medio, rodeado, probablemente por sus amigos, estaba Cedric Diggory. Cuando Harry se acercó a ellos, uno de los estudiantes que acompañaba al campeón de Hogwarts le dio un codazo en el costado, alertándolo de la presencia de Harry. El joven mago vio cómo las insignias en sus pechos cambiaban de Cedric Diggory a Potter Apesta a medida que la distancia entre ellos disminuía. «Lee la insignia, Potter», le gritó uno de ellos. «¿Puedo hablar un momento?», le preguntó Harry a Cedric, ignorando a los otros Hufflepuff. El chico mayor pareció aturdido por una fracción de segundo antes de ponerse de pie. «Está bien», respondió vacilante, sorprendido por su repentina llegada. Dejó que Harry lo alejara del banco y de sus amigos. «Apestas, Potter», le gritó uno de los Hufflepuff. Harry puso los ojos en blanco, sin mirar al que había dicho ese comentario. No pudo evitar notar, sin embargo, que Cedric se rió levemente. «Dragones», dijo Harry simplemente cuando estuvo seguro de que ya no podían oírlo. Cedric se paró frente a él, frunciendo el ceño. «Esa es la primera prueba», aclaró. «Tienen uno para cada uno de nosotros». «Vamos, Ced», gritó uno de los Hufflepuff tras ellos. El chico mayor le hizo un gesto para que esperara. Su alegría anterior había desaparecido, completamente borrada por las palabras de Harry. «¿Hablas en serio?», preguntó, mirando al buscador más joven con los ojos muy abiertos. Harry asintió con la cabeza, agarrando su bolso con nerviosismo, todavía conmocionado por lo que había visto la noche anterior. «Fleur y Krum, ¿lo saben?», preguntó. Una vez más, Harry asintió con la cabeza, sin mirar al otro chico. «Sé que Madame Maxime ha visto esos dragones, así que apuesto a que se lo ha contado a Fleur. No estoy seguro de si Krum lo sabe, pero aún es posible que sí», dijo Harry nervioso, corrigiendo sus gafas que se le resbalaban de la nariz. Cedric también asintió con la cabeza. Agarró el brazo de Harry después de notar que comenzaba a alejarse, impidiéndole irse. «Oye, escucha, sobre las insignias, les pedí que no las usaran, pero... no te preocupes por eso», lo interrumpió Harry, liberándose de su agarre. «Les diré de nuevo que no se las pongan», prometió Cedric, mordiéndose el labio inferior. Gracias, Potter», dijo, dándose la vuelta para unirse a sus amigos. A pesar de lo ridícula que pudiera haber sonado la información de Harry, Cedric parecía creerle si su repentino bajón de ánimo era una señal. Harry murmuró un pequeño «no hay problema», pero el buscador de Hufflepuff aparentemente no lo escuchó, ya que se dirigía de regreso a su grupo de amigos. Harry observó con una pequeña sonrisa cómo el chico mayor le decía algo a los otros Hufflepuff. Debido a la distancia que los separaba, no podía entender las palabras, pero su sonrisa se hizo más grande después de notar que el humor de los amigos de Cedric decaía y se quitaban las insignias de mala gana. Harry incluso sonrió con sorna después de ver cómo el buscador de Hufflepuff le arrancó la insignia a uno de sus amigos, que no estaba dispuesto a quitársela. «¿Te gustan las insignias, Potter?», Harry escuchó la voz que conocía muy bien. «Malfoy», pensó, poniendo los ojos en blanco con fastidio. Aunque realmente debería haberlo esperado. Habría sido demasiado hermoso continuar durante tanto tiempo sin ninguna interacción con el chico de Slytherin. Harry levantó la cabeza para mirar en la dirección de donde provenía la voz. Encontró a Malfoy sentado en una rama de un árbol cercano. Por supuesto, Crabbe y Goyle también estaban allí, siempre cerca del otro chico como perros leales. «Tengo algunas de repuesto si aún no te compraste una», ofreció con un tono que sugería que consideraba que sus palabras eran la broma más divertida que alguien podría decir. Harry puso los ojos en blanco. «Gracias, pero creo que pasaré», respondió corrigiendo su bolso y dirigiéndose hacia el castillo. «Mi padre y yo tenemos una apuesta, ¿sabes?», continuó como si no hubiera escuchado la respuesta de Harry. «No creo que vayas a durar 10 minutos en este torneo», comenzó a explicar Malfoy, impidiendo así que Harry saliera del patio. Aunque sabía que no debería haberlo hecho, comenzó a escuchar al chico de Slytherin. «¿No está de acuerdo?», continuó, saltando de la rama. «¿Cree que no durarás 5?», terminó, ganándose una serie de risas de los otros Slytherin. «Me importa un carajo lo que piense tu padre, Malfoy», le espetó Harry con enojo. «Y tú eres patético si crees que mencionar a tu padre todos los días te hace quedar mejor», añadió antes de emprender el regreso al castillo. «¿Patético?»,
escuchó a Harry a Malfoy a sus espaldas, aunque no le prestó atención. Se ajustó las gafas y aceleró el paso. Estaba seguro de que Daphne ya lo estaba esperando en la biblioteca. «Oh, no, no lo hagas, hijo», gritó alguien desde uno de los pasillos que rodeaban el patio. Harry se detuvo en seco al oír el grito repentino, seguido rápidamente por el chillido de Malfoy. Se dio la vuelta, pensando que vería a Draco en medio de sus compinches. Sin embargo, justo entre Crabbe y Goyle, donde siempre estaba Malfoy, en ese momento había un pequeño hurón blanco. Los ojos de Harry se abrieron ante la vista. «Eso te enseñará a traicionar a alguien cuando está de espaldas», gritó la misma voz de antes. Una vez más, Harry se dio la vuelta, solo para ver al profesor Moody pisando fuerte hacia ellos. Sabiamente dio un paso atrás para evitar encontrarse en medio del camino del extraño profesor. Rápidamente dirigió su atención al Slytherin transfigurado. «Apestoso, cobarde, asqueroso», Moody comenzó a trotar mientras al mismo tiempo hacía levitar al pequeño hurón con su varita. Harry rió levemente, completamente seguro de que el profesor continuaría llamando a Malfoy con diferentes nombres si otro profesor no se les unía en ese momento. «Profesor Moody», gritó McGonagall, corriendo hacia ellos tan rápido como pudo, seguida por otros estudiantes que se sintieron atraídos por la inusual vista. «¿Qué está haciendo?», exclamó con incredulidad, mirando alternativamente al profesor y al hurón. «Enseñanza», le espetó, sin detenerse nunca a controlar los movimientos del hurón. ¿Es un estudiante?», preguntó. Su rostro comenzó a adoptar una máscara de indignación con la que Harry estaba demasiado familiarizado. Dio otro paso atrás para evitar que lo relacionaran de alguna manera con el destino actual de Malfoy. «Técnicamente, es un hurón», respondió Moody. Con una velocidad que nadie sospecharía de él, el profesor se acercó a Crabbe, que estaba allí de pie y lo miraba con incredulidad, y levantó su túnica, arrojando al transfigurado Malfoy dentro. Harry rió de nuevo, incapaz de controlarse más. Miró a su alrededor, notando que no era el único que encontraba esto divertido. «Sácalo», gritó Crabbe, observando impotente cómo el hurón desaparecía con su túnica. Goyle corrió hacia él e intentó sacar a Malfoy de los pantalones de su amigo. Sin embargo, se detuvo rápidamente cuando el hurón le mordió el dedo. Harry siguió observando el espectáculo, riendo con los demás estudiantes. Después de unos segundos más, el hurón abandonó los pantalones de Crabbe. Con un rápido movimiento de su varita y sin decir palabra, McGonagall volvió a transfigurar al animal. El chico de Slytherin se levantó inmediatamente con una mirada aterrorizada en su rostro. Se dio la vuelta y se encontró a menos de 3 metros de su torturador. Apretó los dientes. «Mi padre se enterará de esto», prometió, retrocediendo lentamente y observando todo el tiempo a Moody para ver si el maestro lo atacaría nuevamente. «¿Eso es una amenaza?», preguntó el profesor como si quisiera asegurarse de haberlo escuchado bien. Dio un paso hacia adelante. «¿Eso es una amenaza?», repitió antes de acelerar el paso. Tras ver el movimiento repentino, Malfoy empezó a correr alrededor del árbol para evitar a su torturador, que lo perseguía. Afortunadamente para él, el profesor no era tan rápido como él, y pronto logró escapar de él, seguido de cerca por sus compinches. «Puedo contarte historias sobre tu padre que rizarían hasta tu pelo grasiento, muchacho», gritó Moody tras él, dando unos pasos más, aunque sabía que no podría alcanzar al chico de Slytherin. «Esto no termina aquí. Alastor», le gritó McGonagall de nuevo, parándose justo frente a él y bloqueándole el paso. «Nunca usamos la transfiguración como castigo», lo reprendió. Harry rió de nuevo, al ver cómo su jefe de la casa no dudaba en tratar a otro profesor como a un estudiante desobediente. Siguiendo el ejemplo de los demás, Harry se dio cuenta de que el espectáculo había terminado y que era mejor irse. Mezclándose con la multitud, se retiró al castillo, oyendo solo los restos de la conversación de los dos profesores. «Llegas tarde», lo saludó Daphne, sin siquiera levantar la cabeza del libro que sostenía en su regazo. «Sí, solo quería dejar todo este asunto de Cedric de lado», le informó Harry, sentándose en uno de los sillones y arrojando su bolso sobre la mesita. Se estremeció levemente cuando aterrizó con un ruido sordo que en la biblioteca vacía parecía ensordecedor. Daphne suspiró y negó con la cabeza. «Empezaste a decir algo al principio de las clases de hoy», dijo Harry, mirando el libro que ella sostenía. No era el mismo que habían estado estudiando la última vez que se habían visto en la biblioteca. De hecho, Harry ni siquiera estaba seguro de que fuera un libro de pociones.
Sobre el profesor Lupin, quiero decir, aclaró. Y yo que pensaba que no me estabas escuchando, comentó Daphne, levantando la cabeza para mirarlo. Se apartó los mechones de pelo que le caían sobre la cara. ¿Qué pasa? Le preguntó. Es que, me gustaría que terminaras lo que empezaste a decir, respondió Harry, rascándose la nuca. Que tu padre dijo que tu familia le debía algo al profesor Lupin y luego tú, y entonces me interrumpiste, terminó Daphne por él con un pequeño asentimiento. Se encogió de hombros. Honestamente, esa es la mayor parte de la información. Lo que no logré decir es que mi padre dijo que le debemos nuestras vidas al profesor Lupin y a Black, le informó. Los ojos de Harry se abrieron ante eso y sus cejas se alzaron. ¿Black? Preguntó, queriendo asegurarse de que la había escuchado correctamente. ¿Como Sirius Black? Añadió. Daphne se encogió de hombros. No lo sé, mi padre nunca dijo el nombre, admitió. Lo siento, sé que es difícil para ti escucharlo, pero es algo que escuché por casualidad, explicó Daphne. Está bien, respondió Harry, recordando en el último segundo posible que ella no sabía la verdad sobre Sirius. Se mordió la lengua para evitar decir demasiado. ¿Escuchaste a tu padre explicar algo más? Preguntó. Daphne negó con la cabeza. Fue solo un fragmento de una discusión entre mis padres que escuché este verano, respondió ella. Intenté preguntarle a mi padre más tarde sobre los detalles, pero me desestimó. Sin embargo, sé que mi padre es un hombre honesto, especialmente si solo habla con mi madre, y no tengo ninguna razón para no creer en sus palabras, explicó Daphne. ¿Y qué hay de ti? ¿Por qué estás tan interesado en el tema del profesor Lupin? Le preguntó. Harry se encogió de hombros y abrió el libro de texto de pociones. Ya te lo he dicho antes, era amigo de mis padres, respondió, encontrando rápidamente la página sobre la poción para dormir. Es solo que, he escuchado tantas historias sobre mis padres de otras personas sobre lo valientes que eran y demás, pero el profesor Lupin fue el primero en contarme cómo eran cuando tenían mi edad, dijo Harry, sonriendo suavemente. Me dijo que mi padre era incapaz de evitar meterse en problemas por hacerle bromas a alguien durante más de unas semanas y que las ideas de los gemelos Weasley no son nada comparadas con lo que él y sus amigos han hecho. No sé, es solo que, es bueno tener una perspectiva diferente sobre ellos, ¿sabes? Saber que en algún momento de sus vidas, solo fueron niños como yo, dijo, todavía sonriendo. ¿Tu familia no te contó más sobre tus padres? Le preguntó Daphne. Me refiero a aquellos con los que pasas el verano, aclaró después de notar su expresión de desconcierto. Harry negó con la cabeza. No, respondió él, y la sonrisa desapareció de su rostro. Nunca han hablado mucho de mis padres. Ni de nada relacionado con la magia, para ser sincero. ¿Qué? Preguntó rápidamente. ¿Qué? Preguntó Harry, sin entender la pregunta. ¿Qué quieres decir con que nunca han hablado de magia? Daphne aclaró su pregunta. Harry se encogió de hombros. Bueno, son muggles y odian todo lo que esté al menos un poco relacionado con la magia, respondió, observando cómo una de las cejas de Daphne se elevaba en lo alto de su frente. Honestamente, descubrí que soy un mago un mes antes de ir a Hogwarts, dijo, riendo levemente. La segunda ceja de Daphne se unió a la primera en su frente. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que durante 11 años no tuviste idea de que la magia existía? Preguntó, queriendo asegurarse de que lo había entendido correctamente. Harry asintió con la cabeza lentamente, sin entender su repentino arrebato. ¿Y nunca has notado que sucediera nada extraño? Bueno, a veces sucedían cosas extrañas, admitió Harry después de pensarlo durante casi un minuto. Recuerdo que me sorprendí mucho cuando descubrí que las serpientes podían entender lo que yo decía e incluso responder. Y a veces algunas cosas simplemente desaparecían, dijo, encogiéndose de hombros. ¿Y nunca has pensado que podría estar pasando algo más serio? Preguntó, provocando una vez más que Harry negar con la cabeza. Querido Merlín, básicamente eres un hijo de muggles, comentó Daphne. Eso explicaría algunas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, a veces tiendes a actuar como un bebé en el bosque, especialmente si se trata de magia, comentó Daphne. Solía pensar que eras algo estúpida, pero supongo que ahora puedo entender por qué lo dices. Gracias, murmuró Harry, rascándose de nuevo la nuca, aunque no estaba seguro de si debería sentirse ofendido por sus palabras o no. ¿No estás leyendo sobre la poción para dormir? Preguntó, cambiando de tema.
Fue solo en ese momento que Harry se dio cuenta de que el libro que sostenía Daphne no tenía nada que ver con las pociones. Daphne lo miró como si de repente le hubiera crecido una segunda cabeza. Estamos bastante adelantados con nuestra tarea, en comparación con el resto de nuestro año, respondió ella. Harry asintió con la cabeza lentamente. Y creo que lo que me has contado sobre la primera prueba es mucho más interesante que memorizar toda la lista de ingredientes. Así que me he permitido buscar algo relacionado con los dragones, si te parece bien. Por supuesto, comentó Harry, inclinándose hacia ella para ver qué estaba leyendo. No me importa recibir ayuda, agregó con una risita. Lo he notado por cómo Granger solía hacerte la tarea, replicó Daphne rápidamente, borrando con eficacia la sonrisa de los labios de Harry. Lo siento, pretendía que fuera una especie de broma. Supongo que debería practicarlas antes de intentar decir una de nuevo. Está bien. Ya me olvidaré de ella, respondió Harry. Entonces, ¿por qué no me cuentas lo que has descubierto sobre los dragones? De hecho, he descubierto algunas de sus debilidades, le informó Daphne, colocando un pequeño trozo de pergamino con sus notas sobre el libro. Al parecer, los dragones pueden controlarse de alguna manera si atacas sus ojos con una maldición de conjuntivitis o les lanzas un hechizo para dormir increíblemente fuerte. ¿Crees que la poción para dormir haría el trabajo? Preguntó Harry, riendo levemente. Es posible, aunque dudo que logremos prepararlo a tiempo, respondió Daphne. Puedo decirte ahora mismo que ambos hechizos son de nivel éxtasis, por lo que también dudo que puedas dominarlos a tiempo. En realidad, no es obligatorio aprender ambas maldiciones, y solo aquellos que son extremadamente talentosos pueden aprenderlas. Genial, entonces le pediré al profesor Flitwick que haga conmigo 4 años de material en 2 semanas, dijo Harry, fingiendo entusiasmo. Pero también existe otra posibilidad, continuó Daphne, ignorando su pequeño comentario. Dime, ¿cómo va tu transformación? Bueno, no quiero presumir ni nada por el estilo, pero, es terrible, admitió Harry, provocando que Daphne pusiera los ojos en blanco con fastidio. Tengo suerte si no termino causando algún daño permanente a mi entorno durante las clases. Qué lástima, comentó Daphne. Siempre puedes transfigurar algo en un animal. Creo que al dragón le interesaría más una oveja gorda que a ti. Pero si dices que la transformación tampoco es una opción, entonces tendremos que pensar en algo. ¿Cómo qué? Preguntó Harry. Su optimismo se desvaneció al ver que las oportunidades se le escapaban de las manos. No lo sé. Simplemente tendrás que ser más astuto que ese dragón o vencerlo, comentó Daphne. Sí, vencer al dragón, dijo Harry sarcásticamente, asintiendo con la cabeza un par de veces. Tal vez debería volar más rápido que él, sugirió con una risita nerviosa. Estoy bastante seguro de que puedo vencer a la criatura que nació con alas, agregó. Aunque podría ser una oportunidad, murmuró Daphne lentamente después de casi un minuto de estar sentada en silencio y pensando en sus palabras. No eres tan malo en la escoba si no recuerdo mal, añadió, girando la cabeza para mirarlo. Dudo que me permitan traer la saeta de fuego, respondió Harry rápidamente, leyendo el libro que le quitó a Daphne. Tal vez, convino Daphne lentamente. Sin embargo, no creo que nadie te prohíba que lo invoques. ¿Invocarlo? Preguntó Harry incrédulo. ¿Cómo? ¿El profesor Flitwick ya te enseñó el hechizo acción? Capítulo 6. Por enésima vez en el día, Harry tuvo que agacharse para evitar ser golpeado por una piedra que salió volando hacia él con el hechizo acción. Gimió fuertemente cuando el pequeño objeto rebotó en el suelo varias veces antes de detenerse. Su varita ya había comenzado a irritar lentamente la piel de su mano. Se la secó con los pantalones y suspiró en voz alta. La entonación del conjuro afecta el resultado del hechizo, le recordó Daphne, con los brazos cruzados sobre el pecho y parada inmóvil a unos metros de él. Después de varios intentos, aumentó la distancia original entre ellos para evitar ser golpeada por una piedra. Si el objeto que intentas invocar está cerca, no tienes que gritar así, añadió, ganándose otro gemido de Harry. Tal vez la maldición de la conjuntivitis sea más fácil de aprender, comentó, sentándose en el suelo. Durante la última hora, no había hecho nada más que practicar el encantamiento invocador. Se secó la cara con la mano, sintiendo ya que el cansancio se apoderaba lentamente de su cuerpo. Lo dudo mucho, replicó Daphne inmediatamente, abandonando su lugar en la pared cercana y acercándose a él. Además del hecho de que no se supone que lo aprendamos hasta el 7º año, no tienes nada con qué practicar este hechizo.
Siempre podría practicarlo contigo, respondió Harry con una pequeña risita. Daphne puso los ojos en blanco. ¿Y arriesgarse a dejarme ciega para siempre o causarme algún otro daño? No, gracias, replicó ella, sacando su propia varita y apuntándola a la roca que se encontraba a unos metros detrás de Harry. No es tan difícil. Acción roca, dijo con suavidad, aunque había cierta firmeza en su voz. Harry giró la cabeza para ver cómo el pequeño objeto volaba directamente hacia la mano extendida de Daphne. ¿Ves? No es tan difícil, repitió antes de dejar que la roca cayera de su agarre. Ahora, levántate. Para ti es fácil decirlo, murmuró Harry, poniéndose de pie. Flitwick ya te enseñó ese hechizo, pero aún no lo ha comentado en nuestra clase, añadió. Daphne enarcó una ceja. ¿Estás insinuando que soy una profesora incompetente? Preguntó desafiante, dando un pequeño paso en su dirección. Ser más baja que él no le impidió mirar a Harry con enojo. Él se limitó a encogerse de hombros. Solo digo que a ti te ha enseñado un profesor profesional, mientras que a mí me enseñas, bueno, tú, dijo, señalándola. La segunda ceja de Daphne se unió a la primera en lo alto de su frente. Hazlo otra vez, ordenó, pateando la piedra. El sonido resonó en las paredes de la cámara de los secretos antes de que el pequeño objeto se detuviera. Como la señora Och nos enseñó a invocar las escobas en nuestro primer año, añadió. Si no recuerdo mal, no tuviste problemas para hacerlo en tu primer intento. Eso fue diferente, respondió Harry rápidamente. ¿En serio? Preguntó Daphne. Explícame, ¿en qué se diferencia eso de lo que estamos haciendo ahora? Bueno, la escoba es más como un ser vivo que como un simple objeto, comenzó a explicar después de un breve momento de silencio. No puedo identificarlo exactamente, pero es simplemente, es lo que se siente. Entonces piensa en esa roca como si fuera un objeto vivo, si eso te sirve de ayuda, sugirió Daphne. Además, después de todo, querrás invocar tu escoba, así que más vale que practiques un poco con eso. La roca no es una escoba, respondió, sacudiendo la cabeza. Pruébalo, Potter, respondió Daphne, cruzando los brazos sobre el pecho una vez más. Harry suspiró profundamente una vez más antes de levantar su varita. Acción roca, dijo el encantamiento, realizando un movimiento semicircular con la mano derecha. Siguiendo la sugerencia de Daphne, intentó decir esas palabras suavemente, casi con cariño, tal como lo había hecho 3 años antes, cuando conoció el Quidditch. El objeto que se encontraba a unos metros de él se levantó del suelo y comenzó a volar hacia él. Sin embargo, a diferencia de todos sus intentos anteriores, en ese momento no amenazaba con aplastarle la cabeza mientras se acercaba. Los ojos de Harry se abrieron y extendió su mano izquierda, preparando un lugar de aterrizaje para la roca. Después de lo que parecieron horas, aunque en realidad no fueron más de 2 segundos, el pequeño objeto aterrizó en la palma de su mano. Sí, seguro que es diferente, comentó Daphne con sarcasmo mientras observaba el resultado del hechizo de Harry. A él le tomó unos segundos registrar sus palabras antes de darse la vuelta para mirarla. ¿Cómo? Tartamudeó, sin poder creer que hubiera funcionado después de tantos intentos fallidos. ¿Por qué te enseñaron? Bueno, por mí, respondió ella, haciendo eco de las palabras de Harry de unos momentos antes. El chico de cabello oscuro se rió entre dientes y negó con la cabeza antes de volver a centrar su atención en la roca que yacía en su mano. Después de unos segundos, arrojó el objeto lo más lejos que pudo antes de invocarlo una vez más. Al igual que antes, la roca aterrizó en su mano izquierda después de un breve momento. Se rió de nuevo y la arrojó al aire antes de atraparla de nuevo. Odio arruinar tu diversión, pero es solo el comienzo, le informó Daphne, borrando eficazmente la sonrisa de sus labios. ¿Qué? Preguntó Harry algo desconcertado. Tu escoba no estará contigo cuando te enfrentes a ese dragón, le recordó. Tienes que aprender a invocar los objetos que no están a tu vista. Ahora, dame eso, ordenó Daphne, extendiendo su mano izquierda expectante. Después de un rato, Harry le entregó la pequeña piedra. Wingardium Leviosa, dijo, señalando el objeto con su varita. La piedra comenzó a levitar y ella la dirigió hacia la entrada de la cámara. Harry siguió la piedra con la mirada, observando impotente cómo desaparecía en uno de los túneles, tragada por la oscuridad omnipresente. «Sabes cómo se ve y sabes cómo se siente en tu mano», dijo Daphne después de dejar que la piedra cayera al suelo, mucho más allá de su vista. El sonido resonó por toda la cámara, desapareciendo lentamente después de unos segundos.
Concéntrate en ella, visualízala mientras la invocas, le ordenó, dando unos pasos hacia atrás, probablemente para evitar ser golpeada accidentalmente por la piedra. ¿El hechizo no tiene algún tipo de límite de distancia?, preguntó Harry, recordando que el encantamiento levitatorio no era capaz de mantener un objeto volando a largas distancias. Quiero decir, la mayoría de los hechizos tienen algo así, añadió como si quisiera defender su argumento. Daphne se encogió de hombros. No, si no recuerdo mal, respondió ella inmediatamente, sin siquiera pensarlo dos veces. Sin embargo, el camino del objeto no puede ser bloqueado por nada, y tienes que saber exactamente qué quieres invocar, le informó Daphne, recordando todo lo que sabía sobre el hechizo acción. Además, la mayor distancia requerirá que te concentres mucho más en el objeto que quieres invocar, y afectará la velocidad a la que llegue a ti. Y una vez más, piensa en ello como si fuera tu amada escoba, añadió. Por una fracción de segundo, Harry se preguntó si era un dejo de sarcasmo lo que había oído en su voz. Sin embargo, decidió no pensar en eso. Al menos no está gritando como Hermione, no pudo evitar notarlo. El repentino pensamiento hizo que se detuviera en seco, justo cuando iba a decir el encantamiento del hechizo. Inconscientemente, dejó caer su brazo derecho. El agarre de su varita se volvió un poco menos firme, haciendo que se deslizara un poco entre sus dedos. Su mirada se desenfocó mientras pensaba en su amigo de pelo tupido. Un antiguo amigo, se corrigió, sintiendo una mano helada apretándose alrededor de su corazón. Ron siempre había sido irascible, y no le costaba mucho sacar conclusiones equivocadas o tomar una decisión apresurada, que luego resultaría ser incorrecta, pero Hermione nunca ha sido así. Si bien está más que un poco loca por la educación, siempre se las arregla para mantener la cabeza fría en las peores situaciones, y es por eso que su comportamiento hacia él duele tanto. Es como si hubiera olvidado todo lo que hemos pasado, pensó. ¿A qué se debe el retraso?, preguntó Daphne desde el lugar donde se encontraba, aparentemente esperando pacientemente a que él siguiera practicando. Harry tardó un segundo en recordar que no estaba solo en la cámara. Normalmente, Hermione y Ron estarían aquí conmigo, pensó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ninguno de los dos Gryffindor había visto esa parte de la Cámara de los Secretos. Nada, respondió. Eres un mentiroso terrible, Potter, comentó ella inmediatamente, sin dejar de notar cómo las palabras salieron de su boca un poco demasiado rápido. Harry puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza ligeramente. En lugar de responder a su comentario, el joven levantó su varita y recitó el encantamiento de invocación, centrando su atención por completo en la roca que se escondía en los túneles oscuros. La pequeña piedra voló hacia él a una velocidad razonable, sin amenazar con aplastarle la cabeza de nuevo, aunque seguía acercándose rápidamente. Sin embargo, la Snitch era capaz de moverse mucho más rápido. Después de 3 años jugando al Quidditch, calcular la trayectoria ya no era algo que hiciera conscientemente. En cambio, Harry ajustó su cuerpo, moviendo su brazo izquierdo hacia el frente, listo para atrapar el objeto que acababa de invocar. Sin embargo, la pequeña piedra nunca llegó a alcanzarlo, ni cayó al suelo, si la falta de sonido era una indicación. Un suave carraspeo le hizo girar la cabeza y mirar a su compañera. Con un suspiro de frustración, vio la piedra en la palma de la mano de Daphne, que la lanzaba hacia arriba y hacia abajo sin esfuerzo y descuidadamente. Te he hecho una pregunta, dijo, dejando caer finalmente la piedra. Harry volvió a poner los ojos en blanco. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado con la Slytherin durante los últimos días, a veces le resultaba imposible entenderla. Y ya te he dicho que no es nada, respondió él meneando la cabeza. Y yo he dicho que eres un mentiroso terrible, le recordó, cruzando los brazos sobre el pecho. Pensé que no tendría que deletreártelo, pero quería decir que quería que me respondieras con sinceridad, añadió Daphne. Harry arqueó las cejas ante eso. No pudo evitar reírse entre dientes cuando se dio cuenta de lo mucho que la chica de Slytherin le recordaba a su prima, que era incapaz de aceptar un no por respuesta. Por una fracción de segundo, se preguntó cómo reaccionaría si dijera eso en voz alta. No entiendo qué tiene de gracioso eso, comentó. Que te estás comportando como una niña a la que le han negado un segundo postre, le informó Harry, cruzándose de brazos también. Una pequeña sonrisa burlona bailaba en sus labios. Si había algo que había aprendido sobre Daphne Greengrass durante el poco tiempo que habían pasado juntos, era que toda la personalidad de la Reina de Hielo no era más que una actuación, una máscara.
Al igual que un pequeño cachorro que ladra a todo el mundo y a todo, aunque en el fondo de su corazón sabe que no puede hacer mucho. Y pensar que había temblado bajo su mirada, reflexionó, apenas evitando reírse. A pesar de su revelación, Harry no dudaba de que la chica de Slytherin fuera una bruja experta, y no tendría problemas en encontrar una forma dolorosa de hechizarlo. Las palabras de Neville sobre lo que le pasó a Marcus Flint resurgieron en su mente. Aunque ni un solo músculo se movió en su rostro, su mirada se volvió significativamente más fría. «Eres increíblemente valiente o increíblemente tonto, Potter», comentó lentamente. El tono de su voz reflejaba la frialdad de su mirada, apropiada para su título. No pasó por alto que una de sus manos estaba agarrando su varita con fuerza. Aún así, su pequeña sonrisa permaneció en sus labios, haciendo que Harry se preguntara, una vez más, si era una mancha permanente en su rostro o si mantenía permanentemente levantada la esquina izquierda de sus labios. O ambas cosas, agregó, haciendo que Harry pusiera los ojos en blanco. «Sí, he estado escuchando eso mucho durante los últimos 3 años», respondió Harry, asintiendo con la cabeza un par de veces. La varita de Daphne se movió ligeramente. Su punta se acercó lentamente a él. «Simplemente estaba pensando en lo que dijiste hace un tiempo», añadió rápidamente. Su sonrisa desapareció una vez más de su rostro. «Sobre Hermione, quiero decir», aclaró Harry al notar su ceja levantada que lo instaba a dar más detalles. «Es solo que, me recuerdas a ella de alguna manera. También la usas para ayudarme a comprender mejor los nuevos hechizos o algo así». «Todavía es difícil verla darme la espalda tan fácilmente», murmuró. «Ya veo», comentó Daphne lentamente, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Su varita desapareció de su mano, lo que hizo que Harry se preguntara dónde la guardaba. «¿Y quién es mejor profesor?», preguntó de repente, aparentemente olvidándose del comentario anterior de Harry sobre su actitud. El joven parpadeó un par de veces, sorprendido por sus palabras. «Al menos no me gritas cuando fallo», respondió con sinceridad. Una risita siguió a sus palabras. La mirada de Daphne se suavizó un poco después de escuchar su respuesta, aunque una vez más, ninguno de los músculos de su rostro se movió. «Entonces, definitivamente eres mucho más paciente conmigo que ella», agregó antes de que una sonrisa burlona se abriera camino en su rostro. «Aunque, supongo que veremos en 2 semanas qué tan efectiva es tu tutoría», dijo Harry con una risita, lo que hizo que Daphne pusiera los ojos en blanco con fastidio. «Estoy segura de que habrías atrapado esa piedra si yo no hubiera interferido», respondió Daphne. «Por lo tanto, supongo que es seguro decir que mis métodos de enseñanza son efectivos», añadió. «Has aprendido el hechizo, y ahora solo depende de ti si eres capaz de usarlo correctamente». «Si tengo que ser honesta, diría que ya he hecho mi parte», dijo la chica de Slytherin, encogiéndose de hombros suavemente. Algunos mechones de su cabello abandonaron su peinado cuidadosamente preparado, cayendo sobre sus manos que aún permanecían cruzadas sobre su pecho. «¿No llevas esa insignia?», dijo Harry, recordando su observación anterior mientras sus ojos seguían el movimiento de su cabello, deteniéndose justo encima de su pecho en el lugar donde muchos estudiantes llevaban las insignias. Daphne siguió su mirada con sus propios ojos antes de encogerse de hombros una vez más. «¿Y quieres que me la ponga?», preguntó con una ceja levantada. Antes de que Harry pudiera responder, la chica de Slytherin se inclinó hacia adelante, buscando algo en su mochila. No tardó mucho en enderezarse, lo que hizo que Harry se estremeciera al instante, al notar la insignia que se extendió por todo el castillo tan rápidamente. «No», murmuró Harry, escondiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones, sin dejar de mirar con enojo el pequeño objeto que Daphne tenía en la mano. «¿Pero cómo se distribuyeron tan rápido?», preguntó, incapaz de fingir indiferencia. No le resultaba difícil adivinar cómo esas insignias acabaron repartidas por toda la casa Slytherin tan rápido, pero cómo habían aparecido en todos lados seguía siendo un misterio para él. Daphne se encogió de hombros otra vez. «No tengo idea», dijo simplemente, mirando la insignia que sostenía entre sus dedos. Debido a su proximidad, la cara distorsionada de Harry era visible en la pequeña placa. «Una mañana, todos parecieron encontrarla en sus camas», dijo Daphne antes de girar sus ojos para mirarlo. «Aunque no tengo idea de quién las creó ni cómo se distribuyeron por todo el castillo durante una sola noche». Suspiró en voz alta, una vez más examinando la insignia con sus ojos. «Sin embargo, la idea detrás de ella me hace creer que tenía que ser un estudiante de primer año», agregó.
No me sorprendería que Malfoy estuviera detrás de esto, comentó Harry, sacando su varita. Con un rápido movimiento de su mano derecha, lanzó el encantamiento invocador, arrancándole la placa de las manos a Daphne. Quiero decir, no es tan complejo, como habrás notado. Lo que me hace creer que tu amigo Weasley también podría ser su creador, dijo Daphne, mirando continuamente la insignia que Harry jugueteaba entre sus dedos. No dijo ni una palabra sobre que él prácticamente se la había robado. Los ojos del chico cayeron al suelo mientras recordaba lo orgulloso que se veía su compañero de casa esa mañana en la clase de pociones con la insignia firmemente sujeta sobre su corazón. Supongo que tienes razón, murmuró lentamente mientras dejaba que la placa cayera sobre el suelo de mármol de la Cámara de los Secretos. Chocó contra las baldosas antes de detenerse. Con un rápido incendio, la placa compartió el destino de la copia del profeta que Harry había traído consigo allí unos días antes. Sin embargo, no fue él quien desató el torrente de llamas sobre la placa. El joven levantó rápidamente la cabeza sorprendido, mirando la mano extendida de Daphne. El humo se elevaba lentamente desde la punta de su varita. A mí tampoco me gustó, respondió Daphne a su pregunta no formulada después de notar que él la miraba con una expresión perpleja. Gracias, susurró Harry, sin saber qué más podía decir o hacer en ese momento. No sabía por qué, pero esa pequeña acción y las palabras de Daphne después lo hicieron sentir mucho mejor que durante los últimos días. Por esto, Por todo, añadió rápidamente, frotándose la nuca. Nunca hubiera pensado que hablar con alguien podría ayudar, dijo Harry con una risita nerviosa. ¿Granger no había intentado siempre hacerte hablar cuando percibía que algo no iba bien? Replicó Daphne. Harry se encogió de hombros. Sí, pero rara vez servía de algo. Normalmente, era solo una razón para que discutiéramos, le informó Harry, sentándose en el suelo de la cámara. Hizo un movimiento semicircular con la muñeca mientras murmuraba el conjuro. Casi al instante, una pequeña piedra aterrizó en su mano. Supongo que Hermione cree que puede arreglar todo lo que está mal en el mundo. Y ahora que no entiende algo, intenta aislarse de ello, comentó Daphne, asintiendo lentamente con la cabeza mientras se agachaba junto al chico. Tal vez le resultaría más fácil entenderlo si decidiera escucharte por una vez. ¿Qué quieres decir? ¿No te has dado cuenta de eso? Preguntó Daphne, levantando una ceja. ¿Cómo te trata a ti y a Weasley casi todo el tiempo, con superioridad porque se cree la mujer más brillante e inteligente que existe? Una puede leer todos los libros del mundo y aún así tener poco o ningún conocimiento sobre nada, añadió, ganándose una risa de su compañera. ¿Son celos los que te hablan? Replicó Harry con una pequeña sonrisa. Quiero decir, todo el mundo sabe de tu duelo silencioso y no mencionado con Hermione en lo que respecta a las clases, aclaró, ganándose un resoplido de la rubia Slytherin cuando ella negó con la cabeza. Supongo que no te emocionarás si te digo que ella lo hizo mejor que tú el año pasado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Daphne, repitiendo las palabras que había pronunciado hacía unos momentos. Frunció el ceño mientras lo miraba a la cara sin entender. Tanto Granger como yo hemos sacado sobresalientes en todas las materias. ¿Y si te dijera que Hermione ha sacado 2-0 más que tú? La desafió Harry con expresión divertida. También estaba asistiendo a adivinación y cuidado de criaturas mágicas con nosotros. No estoy seguro de lo de estudios mugles, sin embargo, reveló. Imposible, respondió Daphne inmediatamente. Adivinación fue al mismo tiempo que runas antiguas, mientras que cuidado de criaturas mágicas fue al mismo tiempo que aritmancia, y he compartido ambas materias con Granger, explicó con cuidado. Sus ojos no dejaron su rostro ni por una fracción de segundo, y resopló una vez más cuando Harry sonrió al escuchar sus palabras. Sí, a Ron y a mí también nos llevó un tiempo darnos cuenta de eso, comentó Harry, asintiendo con la cabeza. Y al final, fue Hermione quien nos explicó lo que había estado haciendo durante todo ese año. Aunque, para ser honesto, fue bastante buena ocultándolo. Creo que solo Ron se dio cuenta de que algo no iba bien. «Estás balbuceando, Potter», dijo Daphne mientras continuaba escuchando pacientemente sus palabras, queriendo saber cómo era posible que Granger asistiera a 2 materias más que ella. «Lo siento», respondió con una risita. Ella había recibido un giratiempo a principios del último año escolar de la profesora McGonagall, y lo estaba usando para asistir a todas las clases posibles, dijo, riendo una vez más. «Por favor, dime que estás bromeando», murmuró Daphne.
Apretó los dientes con fuerza cuando vio que el chico sacudía la cabeza un par de veces y la comisura izquierda de sus labios se inclinó ligeramente. ¿Estás segura de eso? Yo mismo no lo creería si no viajara con ella a través del giratiempo, respondió Harry, encogiéndose de hombros. Pero, después de verlo en acción, no necesité mucha convicción para creer que Hermione lo ha estado usando simplemente para asistir a todas las clases. Uno de los objetos más peligrosos que tiene en sus manos, y lo usa para capturar más sujetos, comentó Daphne en voz baja. Cerró lentamente los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. ¿Y cuál era el propósito de que usaras el giratiempo? Preguntó después de un momento. Teníamos cosas que hacer, murmuró Harry, decidiendo no mirarla. No había forma de que pudiera explicar lo que había sucedido unos meses antes, mencionando y poniendo en peligro a Sirius. Por suerte para él, Daphne pareció creer su explicación. Si se supone que Granger es la más racional de su trío, entonces no tengo ni idea de cómo han logrado no ser asesinados durante los últimos 3 años, comentó Daphne, ganándose una vez más una risa de Harry. Supongo que alguien ha intentado arreglar ese error por mí, replicó, sacudiendo la cabeza. Me refiero al torneo, aclaró al notar una mirada interrogativa en el rostro de Daphne. Gracias de nuevo por enseñarme ese hechizo, dijo Harry después de un momento de silencio, levantándose de su lugar en el suelo. De nada, respondió Daphne, imitando sus acciones. Pero asegúrate de practicar tanto como puedas antes de la prueba, añadió, cogiendo su mochila. Con un rápido movimiento de su varita, la chica de Slytherin secó la mancha que tocaba el suelo de mármol mojado. Y asegúrate de prestar atención también a la clase del profesor Flitwick. Estoy bastante segura de que sus explicaciones y tutorías son mucho mejores que las mías. ¿La reina de hielo acaba de admitir que no es la mejor en todo? Harry la bromeó con una pequeña risita, ganándose una mirada fría de la chica de Slytherin. Sin embargo, según su observación anterior, no tenía tanta fuerza como antes. Simplemente soy consciente de que hay otros que pueden tener un mayor conocimiento sobre un tema que yo, respondió antes de darse la vuelta. Rápidamente comenzó a caminar hacia la salida de la cámara, con Harry siguiéndola de cerca. El toque de queda ya se acercaba. Aún así, los Gryffindor habían decidido escuchar el consejo de Slytherin sobre las clases de Flitwick. Al día siguiente, cuando el pequeño profesor les presentó el tema del encantamiento invocador, Harry se aseguró de escribir cada palabra que salía de su boca en un intento de aprender todo lo que había que aprender sobre ese único hechizo. Confirmando las palabras de Daphne, el hechizo acción no tenía ningún límite de distancia, o, al menos, aún no había sido descubierto. De alguna manera había logrado tranquilizar a Harry sobre la primera prueba que se acercaba rápidamente. Casi al final de la clase, el profesor Flitwick les hizo practicar el hechizo recién aprendido. Cuando Harry estaba saliendo del aula, no pudo ocultar la sonrisa burlona que se dibujó en sus labios al notar que había lanzado el hechizo con éxito incluso antes que Hermione. Podía sentir su mirada en su espalda. El hecho de que hubiera estado practicando ese hechizo durante más de 1 hora el día anterior nunca lo molestó. Capítulo 7. Los días restantes habían pasado en un abrir y cerrar de ojos. Harry no tenía idea de cuándo había sucedido, pero de repente se había encontrado en una tienda de campaña con otros 2 campeones. Cedric ya estaba lidiando con la primera prueba. A pesar de negarse a desayunar esa mañana, se sentía mal. Harry estaba seguro de que vomitaría tan pronto como entrara en la arena que apenas se veía a través del material ondulante que servía de entrada a la tienda. Algo se movía incómodamente en su estómago, ya que todo lo que podía hacer en ese momento era esperar. La versión en miniatura de un colacuerno húngaro estaba de pie sobre una pequeña mesa a apenas 1 metro de él. De vez en cuando, lanzaba una pequeña nube de fuego en su dirección, aunque nunca lograba alcanzarlo. Pero ese no será el caso en la arena, pensó secamente, mientras su cuerpo temblaba una vez más. Durante las últimas 2 semanas, había estado practicando el encantamiento de invocación sin descanso para asegurarse de que, cuando llegara el momento, sería capaz de lanzarlo a la perfección. No podía recordar la última vez que había dedicado tanta atención a dominar un solo hechizo. Harry lo practicaba con todo lo que podía. Sus libros mientras se preparaba a toda prisa para ir a clases, sus gafas después de despertarse e incluso su ropa. Cuando estaba seguro de que nadie lo estaba mirando, incluso lo lanzaba sobre los libros de la biblioteca donde ha estado pasando la mayor parte de su tiempo entre y después de las clases.
Se había aventurado a bajar a la Cámara de los Secretos solo 4 veces durante las últimas 2 semanas, aunque cada vez lo hacía oculto bajo la capa de invisibilidad. A medida que pasaban los días, se ponía cada vez más nervioso y agitado. El deseo de estar solo mientras practicaba era algo que no podía dejar insatisfecho. Daphne no parecía darse cuenta ni importarle. Durante la clase de pociones, siguieron trabajando juntas en la poción somnífera, aunque ya no tenían tanta prisa. En cambio, estaban preparando las instrucciones para la parte de preparación que no comenzaría hasta que al menos la mitad de su clase lograra entender sus pociones. Necesitaban un par más para comenzar a hacer la poción somnífera, pero estaban más que listas para hacerlo. Si sobrevivo hoy. Harry no estaba seguro de que lo hizo buscar entre varios hechizos defensivos, pero se alegró de haber pasado parte de su tiempo en la biblioteca haciendo precisamente eso. Con la aprobación de Daphne en forma de una ceja levantada y un sutil asentimiento de cabeza, pasó su tiempo en la cámara practicando los encantamientos Protego y Aquamenti. La existencia de los encantamientos de escudo y agua parecía demasiado perfecta para él, especialmente porque los dragones todavía rondaban su mente por las noches. Gracias a las notas que tomó sobre ambos hechizos, logró aprender a lanzarlos, aunque no le resultó tan fácil como el encantamiento de invocación. Aún así, incluso sin la ayuda de Daphne, pudo dominarlos hasta cierto punto. Aunque tuvo que admitir que se sintió decepcionado cuando leyó que Protego no funcionaba contra el fuego del dragón. Un rugido repentino lo sacó de sus pensamientos, lo que le hizo enderezarse en su asiento. Su cabeza giró a la derecha de inmediato, aunque no se podía ver mucho a través de la entrada de la arena. Para los propósitos de la primera prueba, a ninguno de los campeones se le permitía observar a otros si aún no se habían enfrentado a su dragón. Harry reprimió un gemido mientras se apoyaba contra el respaldo de su silla. Sus brazos descansaban sobre sus rodillas y una de sus piernas se movía rápidamente hacia arriba y hacia abajo, aparentemente por sí sola. Una vez más ese día, se aseguró de que su varita estuviera en su lugar, escondida de manera segura en una funda que estaba sujeta a su antebrazo izquierdo. Una vez más, comprobó si su único medio de defensa era fácil de sacar. A pesar del resultado positivo de su experimento, no logró calmarse. Más temprano esa mañana, cuando todavía estaba sentado en el dormitorio de los chicos en la torre de Gryffindor mientras otros desayunaban, se aseguró de que su saeta de fuego pudiera alcanzarlo lo más rápido posible. La colocó cerca de la ventana que dejó abierta de par en par antes de salir de la torre y el castillo. El cuerpo de Harry tembló cuando la voz que provenía del exterior de la tienda, que reconoció como la de Dumbledore, anunció el éxito de Cedric. Su pierna izquierda subía y bajaba constantemente mientras inhalaba y exhalaba con dificultad, haciendo todo lo posible por calmar sus nervios. Unos minutos después, Fleur salió de la tienda. Harry giró ligeramente la cabeza para mirar al buscador búlgaro. El rostro del hombre parecía una máscara tallada en piedra. Estaba de pie junto a uno de los pilares de madera que sostenían su tienda. Su atención estaba centrada únicamente en la entrada tras la que Fleur había desaparecido hacía menos de unos minutos. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y sujetaba firmemente la varita con la mano izquierda. Nada en su postura delataba si estaba nervioso o relajado. Lo ve como un partido de Quidditch más, comentó Harry en su mente después de notar una mirada de determinación en los ojos del búlgaro, incluso si no lo estaba mirando. Vamos, Potter, mataste a un basilisco cuando tenías 12 años, se dijo a sí mismo en un inútil intento de aumentar su coraje. Nadie espera que mates al dragón ahora. Solo no dejes que te queme hasta la muerte demasiado rápido, agregó. Tan pronto como ese pensamiento cruzó por su mente, se aseguró de recordar todos los encantamientos y movimientos de varita. Una pequeña piedra voló a sus manos mientras murmuraba acción, y el aire frente a él se onduló cuando lanzó el encantamiento escudo. Protego no funciona contra el fuego del dragón, se recordó a sí mismo, haciendo todo lo posible para no dejar que esa pequeña pieza de información se le escapara de la mente justo antes de la primera prueba. Un chorro de agua salió de su varita mientras murmuraba Aquamenti. Al menos podré extinguir el fuego si no muero instantáneamente, pensó con una sonrisa seca. La versión en miniatura del colacuerno húngaro lo miró con una expresión de desconcierto en su hocico animado. Como si quisiera demostrar que también era capaz de hacer ese tipo de trucos, la pequeña bestia soltó un torrente de llamas por el hocico. Harry no pudo contener la risa al verlo. Buena suerte, Potter, dijo de repente una voz, haciendo que Harry levantara la vista de inmediato.
Víctor Krum lo miraba con la misma máscara pétrea en su rostro, aunque una pequeña sonrisa se escondía en las comisuras de sus labios. Harry tardó unos segundos en darse cuenta de que Fleur también había logrado completar la primera prueba, y era el turno de Bulgarian de entrar en la arena. Y luego iré a mi propio funeral. Buena suerte, respondió, sorprendido de que su voz no lo traicionara. De repente, sintió la garganta seca y, una vez más, algo se movió en su estómago y se preguntó si había sido una buena decisión saltarse el desayuno ese día. Ya había pasado mucho tiempo desde la hora del almuerzo, por lo que la única comida que podría comer ese día sería la cena. Si lograba regresar al castillo para cenar. El buscador búlgaro le sonrió burlonamente antes de desaparecer detrás de la entrada de la arena. Harry se quedó solo en la tienda. Harry se levantó del pequeño colchón en el que estaba sentado y caminó hacia el lugar donde Krum había estado parado menos de un minuto antes. Miró las solapas de la tienda, intentando echar un vistazo a lo que lo esperaba detrás de la seguridad de su prisión temporal, aunque nada logró pasar, a pesar de que afuera soplaba un fuerte viento. No podemos ver a otros campeones, recordó mientras desviaba su atención de la entrada. Los rugidos furiosos y los fuertes aplausos de la audiencia aparentemente no lograron atraer su atención. Por costumbre, Harry sacó la fotografía doblada que tenía la intención de mantener cerca de él en todo momento. 3 caras le sonreían y se reían. Una podría ser un reflejo de la suya. A pesar de sus nervios furiosos y la gravedad de la situación, Harry no pudo evitar que la sonrisa se le dibujara en los labios. Si todo va bien, nos veremos pronto, las palabras de Sirius resonaron en su mente, haciendo que la sonrisa en el rostro de Harry se hiciera más grande. No lo veré si permito que ese dragón me fría hoy, dijo, guardándose la fotografía en el bolsillo. 3 de nuestros campeones se han enfrentado a sus dragones. La voz de Dumbledore logró abrirse paso en la mente de Harry, lo que le hizo mirar con una mezcla de sorpresa y terror las solapas de la carpa. Los vítores y aplausos de la audiencia sirvieron de fondo para el anuncio del director. Y así, cada uno de ellos pasará a la siguiente prueba. Y ahora, nuestro cuarto y último concursante. Exclamó Dumbledore. Incluso con la magia que amplificaba su voz, todavía era difícil entender lo que estaba diciendo por encima de los sonidos de fondo. El corazón de Harry latía aceleradamente en su pecho, amenazando con salirse de su caja torácica, y sus piernas lo llevaron hacia la entrada de la arena. Las aletas se movieron a un lado mientras se acercaba y, por primera vez ese día, Harry pudo ver mejor la arena que podría convertirse en su cementerio en un futuro no muy lejano. Su respiración era superficial mientras observaba el laberinto creado por grandes rocas. Algo crujió bajo sus zapatos cuando se acercó a la arena, lo que le hizo mirar hacia abajo. No estaba seguro de lo que esperaba ver, pero la grava no parecía tan aterradora. Al menos estos no son huesos, pensó con una risa seca. Respiró profundamente en otro intento inútil de calmarse. Recupera el huevo y evita al dragón, se recordó mientras avanzaba lentamente pero con seguridad hacia la arena. Al igual que el Quidditch, trató de animarse. Atrapa la snitch, evita las Bludgers, agregó, haciendo todo lo posible por hacer retroceder la voz que seguía repitiéndole que las Bludgers no escupían fuego. Después de salir de la tienda, Harry se encontró caminando por un túnel angosto y corto creado a partir de las grandes piedras. La grava seguía crujiendo bajo sus zapatos, y parte de ella se estaba moviendo a un lado debido a su peso. Después de estar sentado durante más de 2 horas en una tienda de campaña apenas iluminada, la luz del día hizo que entrecerrara los ojos, lo que le hizo disminuir el ritmo por un segundo o 2. Los gritos y alaridos de la audiencia, que solían existir como un mero fondo, se abrían paso en su mente con cada paso que daba. Para su gran sorpresa, Harry se dio cuenta de que lo estaban animando cuando finalmente logró distinguir su nombre gritado por la multitud. Miró alrededor de la pequeña parte de las gradas que no estaba oculta por las piedras sobre su cabeza. Debido a la distancia, Harry no pudo reconocer a nadie, pero una gran reunión de oro y rojo indicaba que estos eran sus compañeros de casa. Me pregunto cuántos de ellos tienen las insignias hoy, no pudo evitar que ese pensamiento entrara en su mente. Intentando bloquear todo lo que lo rodeaba, tal como solía hacer mientras jugaba al Quidditch, Harry apartó la mirada de las gradas y la dirigió hacia el centro de la arena. Allí, sobre una de las muchas piedras grandes, había un nido lleno de unos cuantos huevos blancos. Desde esa distancia, parecían diminutos, aunque Harry no tenía dudas de que debían ser enormes si lograba verlos con tanta claridad. En el medio, entre los blancos, había un huevo dorado. Su objetivo.
Recupera el huevo, evita al dragón, se recordó a sí mismo una última vez antes de sacar su varita y abandonar el corto túnel. Si eso era posible, los aplausos se hicieron más fuertes, aunque Ari hizo todo lo posible por hacerlas a un lado. No eran más que una distracción. Miró a su alrededor, escudriñando la arena con los ojos. Cada piedra estaba inmóvil y sus ojos de buscador entrenados no habían captado ni el más mínimo movimiento. El camino entre él y el huevo estaba lleno de pequeños cañones creados por las grandes rocas. Tragó saliva con fuerza, apretando su varita. Acción huevo dorado. Gritó, apuntando con su varita al nido. Su corazón latía con fuerza y la sangre le retumbaba en los oídos. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el miedo al ver que el huevo dorado no se movía. Pero funcionaba en la tienda, comentó, sintiendo la fría mano del terror apretando su agarre alrededor de su corazón. Si alguien le preguntara a Harry qué fue lo que lo hizo moverse en ese momento, no podría encontrar una respuesta. Quizás sus instintos de Quidditch entraron en acción. O tal vez fue el hecho de que durante cada tiempo en Hogwarts tuvo que luchar por su vida y su mente pareció desarrollar un sexto sentido. De todos modos, antes de que el joven tuviera la oportunidad de cuestionar su intento fallido de invocar el huevo, su cuerpo se movió por su propia cuenta. No lo registró hasta que golpeó el duro suelo como resultado de su salto. Una fracción de segundo después, escuchó un sonido de choque detrás de su espalda que lo hizo mover la cabeza en esa dirección. En el lugar donde había estado parado menos de 2 segundos antes, yacía una gran cola. Junto a ella, una de las rocas estaba hecha añicos. Los ojos de Harry se abrieron de par en par en estado de shock mientras seguía la cola hacia arriba con la mirada, encontrando rápidamente a su dueño. En las rocas que servían de techo al corto túnel, estaba parado el colacuerno húngaro, aunque ese era mucho más grande que el que Harry había dejado en la tienda. La bestia echó la cola hacia atrás mientras se giraba para mirarlo. Un fuerte rugido escapó de su boca, indicando que el dragón estaba enojado por no haberlo matado. Harry no perdió ni un segundo más en preguntarse y se puso de pie de un salto, evitando por poco ser golpeado por la cola. A pesar de su tamaño, el dragón parecía ser terriblemente rápido mientras continuaba moviendo su cola, apuntando hacia la posición más reciente de Harry. Sin embargo, por suerte para el joven, las Bloodhairs también eran increíblemente rápidas, como tuvo la desgracia de descubrir durante su segundo año. El tiempo que pasó en el campo de Quidditch pareció dar sus frutos en ese momento, ya que logró evitar ser aplastado por el colacuerno, aunque fuera por unos pocos centímetros. Creo que el dragón estaría más interesado en unas ovejas gordas que en ti. Las palabras de Daphne de 2 semanas antes resonaron en su mente, recordándole a Harry la varita que tenía en la mano. Sin embargo, no fue una decisión consciente, ya que movió su varita en un círculo completo frente a él y gritó el encantamiento que el profesor Lupin le había enseñado unos meses antes. Estaba vagamente consciente de los jadeos de sorpresa que estallaron entre la multitud. Un ciervo plateado salió disparado de su varita, parándose justo entre Harry y el dragón. Aunque un ciervo no se parecía en nada a una oveja, la decisión instintiva del chico pareció funcionar. Con los ojos muy abiertos, observó cómo el dragón perdía todo interés en él, en lugar de centrarse en el Patronus plateado que comenzaba a correr por las rocas. En ese momento, Harry no tenía idea de por qué había lanzado ese hechizo, aunque estaba seguro de que sus instintos eran los culpables. Sin embargo, no podía negar que funcionó, y el colacuerno se distrajo con el animal que, a sus ojos, era una cena mucho mejor que Harry. Sin perder un segundo más, Harry se dio la vuelta y comenzó a correr hacia el centro de la arena. La grava seguía crujiendo y deslizándose bajo sus pies, casi haciéndole perder el equilibrio unas cuantas veces, pero el chico no se detuvo, ni disminuyó la velocidad. De vez en cuando, seguía mirando hacia atrás para asegurarse de que el dragón seguía distraído. Por suerte para él, el ciervo brumoso estaba haciendo su trabajo de mantener a la bestia ocupada y protegerlo. Harry ya estaba en la misma losa de piedra que el nido. Sus piernas trabajaban tan rápido como sus músculos se lo permitían. Ya casi estaba allí, sus dedos a escasos centímetros del huevo dorado cuando algo pesado chocó de repente con su estómago, haciéndolo caer al suelo, lejos de la losa de piedra en el centro de la arena. Su respiración se quedó violentamente sin aliento y su visión se oscureció por una fracción de segundo cuando su cuerpo chocó con la dura roca. Su brazo izquierdo explotó de repente con un dolor enorme, ya que fue la primera parte de él que hizo contacto con la superficie de piedra. Corrigiendo sus gafas, Harry miró hacia arriba, solo para ver que el colacuerno estaba cerca del centro de la arena.
Debió haber recordado su deber principal y perdió todo interés en el ciervo conjurado. O tal vez había logrado alcanzar el Patronus de Ari y se dio cuenta de que no era un animal real. El joven no tenía idea. Una vez más, Ari saltó hacia un lado, impulsado por sus instintos de buscador. Esta vez, sin embargo, no fue la cola la que lo atacó. En cambio, una enorme ola de calor estalló detrás de su espalda cuando el dragón, fiel a su naturaleza, lanzó fuego al cuarto campeón. Apretó su mano izquierda cerca de su pecho. Su mente comenzaba lentamente a registrar que su cuerpo había sido dañado, y todo lo que podía sentir en ese momento era un tremendo dolor que parecía consumir todo su antebrazo izquierdo. Ari supuso que fue su suerte no haber escondido su varita en la funda, ya que estaba seguro de que no sobreviviría a la colisión. El colacuerno húngaro no parecía inmutarse por la condición del niño mientras miraba fijamente al joven inmundo que intentaba robar uno de sus huevos. Sus ojos se convirtieron en estrechas rendijas y su hocico estaba parcialmente abierto. El gran pecho del dragón se expandió, lo que indicaba que estaba respirando antes de enviar otro torrente de llamas hacia el joven muchacho. «Aquamenti», gritó Harry, sabiendo perfectamente que no podría saltar a tiempo para evitar morir quemado. Su mente recordaba correctamente el hecho de que el encantamiento escudo no funcionaba contra el fuego del dragón, pero su cuerpo no. En lugar de dibujar una letra S en el aire con su varita, Ari levantó su brazo derecho en un semicírculo, muy por encima de su cabeza, antes de dejarlo caer en un movimiento vertical. Para su sorpresa, y, al parecer, la de la audiencia, su varita no produjo un chorro de agua. En cambio, apareció una pared líquida entre Ari y el torrente de llamas, aunque se evaporó casi instantáneamente cuando los dos elementos chocaron. Debido a la fuerza del ataque del dragón, Ari se tambaleó hacia atrás unos pasos antes de lograr recuperar su metraje. El hecho de que su ataque hubiera fallado nuevamente pareció enfurecer al enorme dragón aún más si cabe. Sin inmutarse por la negativa del joven a morir, el colacuerno húngaro desató otro torrente de llamas contra el mago que estaba haciendo todo lo posible por mantenerse con vida. En esa ocasión, Ari logró refugiarse detrás de una de las grandes rocas, justo cuando el dragón estaba a punto de atacarlo una vez más. Su brazo izquierdo se sentía como si se hubiera incendiado, lo que le hacía mirarlo de vez en cuando para asegurarse de que en realidad no había sucedido. Su corazón latía aceleradamente en su pecho y sus pulmones ardían. La sangre le latía con fuerza en los oídos y sus músculos parecían estar siendo explotados al máximo de sus posibilidades. Aunque era capaz de pasar mucho más tiempo persiguiendo la snitch, nunca se había sentido tan agotado en su vida. La roca que tenía detrás de la espalda comenzó a calentarse mientras absorbía el aliento ardiente del dragón. Aprovechando esa pausa momentánea en la loca persecución, Ari se arriesgó a mirar desde detrás de la roca. Debido a los ataques del dragón, se encontró casi tan lejos del huevo como durante el comienzo de la primera prueba. Maldijo internamente. Si las cosas continuaban como hasta ese momento, simplemente colapsaría debido al agotamiento. Entonces, sería aplastado por la cola del dragón o quemado vivo. Pero aún no estaba muerto. El dolor en su brazo izquierdo era un recordatorio constante de ese hecho. Al igual que en el Quidditch, repetía como un mantra: atrapar la snitch, evitar las Bludgers. Casi no pudo evitar darse una bofetada cuando el único propósito de aprender el encantamiento invocador volvió a su mente. Jugar al Quidditch era imposible sin una escoba. Acción saeta de fuego. Gritó Harry con todas sus fuerzas, realizando un movimiento semicircular con su varita, apuntándola al cielo. Tuvo que esconder la cabeza una vez más, ya que el dragón decidió elegir ese momento como el mejor para lanzarle fuego. La roca detrás de su espalda continuó calentándose, aunque no era nada comparado con el otro lado que se vio obligado a enfrentar toda la ira del aliento del dragón. Harry miró hacia arriba en dirección al castillo, esperando que la saeta de fuego apareciera en esa parte del cielo. Cuando sus ojos captaron el objeto relativamente pequeño que se abría paso por el aire, el corazón de Harry dio un vuelco. Pronto, el sutil sonido silbante de su amada escoba comenzó a abrirse paso lentamente entre todos los gritos y alaridos que provenían de las gradas. Por primera vez en horas, los labios de Harry se curvaron en una sonrisa genuina. Firebolt era rápido, eso era obvio. Harry era muy consciente de que no podía quedarse sentado y perder el tiempo. Rápidamente agarró su varita con los dientes, asegurándose de que no se le escapara. No le serviría de nada si conseguía perder su único medio de autodefensa en ese momento.
Hizo lo mejor que pudo para alejar el dolor que todavía controlaba su antebrazo izquierdo y miró detrás de la piedra una vez más. No había tiempo para pensar. No había tiempo para calcular o especular sobre la rectitud de su decisión. Solo había tiempo para actuar. El sonido silbante que se hacía cada vez más audible era la única indicación para Harry de dónde estaba la saeta de fuego. Poniendo toda su fe en las habilidades que desarrolló y dominó mientras jugaba al Quidditch y en sus instintos, Harry saltó de su escondite. Le tomó un segundo entero comprender lo que había sucedido. De repente, sus pies no tocaban el suelo y sus piernas se curvaron alrededor de algo recto. Su brazo izquierdo todavía estaba firmemente presionado contra su pecho y sus dientes continuaban agarrando su varita. Los dedos de su mano derecha, sin embargo, estaban apretados alrededor de un palo de madera y el viento soplaba en su cara, casi haciendo que cayera su varita. Parpadeó un par de veces, contento de que sus gafas le brindaran una ligera protección contra el viento. Funcionó, se dio cuenta después de 2 o 3 segundos de vuelo. Sin embargo, no se permitió maravillarse por eso, ya que la primera prueba estaba lejos de terminar. Después de comprender rápidamente mejor su entorno, Harry dirigió su saeta de fuego hacia el centro de la arena. De repente, huir del dragón no fue tan difícil como lo fue al principio. A pesar del enorme y casi insoportable dolor que sentía en el antebrazo izquierdo, Harry cambió la empuñadura de su escoba. Aunque le dolía, era consciente de que no podría coger el huevo con su mano herida. Siseó en voz baja mientras obligaba a los dedos de su mano izquierda a enroscarse alrededor del mango de madera. Las lágrimas danzaban en las comisuras de sus ojos, pero el viento consiguió ahuyentarlas. Su mirada estaba centrada únicamente en el nido y los huevos que había en él, principalmente el dorado. Como nunca había volado en la saeta de fuego mientras jugaba al Quidditch, Harry no era plenamente consciente de sus posibilidades reales. La distancia entre él y el nido se reducía rápidamente, mucho más rápido de lo que su vieja Nimbus 2000 le habría permitido. El joven mago extendió la mano derecha, bajando la trayectoria al mismo tiempo con la esperanza de poner fin a la locura que se suponía que sería la primera prueba. Sin embargo, el dragón parecía anticipar sus movimientos. Antes de que pudiera lastimarse el otro brazo, Harry retiró su mano derecha mientras el torrente de llamas se dirigía hacia él una vez más. Y una vez más, el joven maldijo por dentro. Tan cerca. Un sonido metálico, en algún lugar detrás de él, hizo que girara la cabeza mientras intentaba localizar la fuente del ruido. El colacuerno húngaro luchaba contra una cadena larga y pesada que estaba atada a su cuello. Los ojos de Harry se abrieron de par en par con sorpresa. ¿Esa cosa está en la cadena?, se preguntó. Solo para ver a la bestia rompiendo los eslabones de hierro de la cadena. Estaba en la cadena. La atención de la bestia volvió a él cuando el dragón logró liberarse del confinamiento. Tan rápido como pudo, Harry sacó su varita de entre sus dientes, temeroso de romperlas y continuaba agarrándola de esa manera. La deslizó dentro de la manga de su camisa antes de corregir el agarre de su escoba. Mientras estaba concentrado en el dragón que tenía detrás, Harry no se dio cuenta de que estaba volando directamente hacia la parte apartada de las gradas donde estaban sentados los profesores y otros invitados de honor. Era demasiado tarde para darse la vuelta en ese momento. El joven mago instó a su escoba a hacer la mitad de la rotación sobre su propio eje, lo que hizo que volara boca abajo. Harry no estaba seguro, pero supuso que se habría golpeado la cabeza contra la construcción de madera que sostenía el material blanco si no encontraba una forma de evitarlo. En cambio, voló con relativa seguridad entre las cabezas de sus profesores. «Me van a castigar por esto», comentó en su cabeza mientras vislumbraba la mirada fulminante del profesor Snape, que tuvo que deslizarse a un lado para evitar chocar con la cabeza de Harry. Sin embargo, el hecho de que hubiera abandonado la arena no impidió que el dragón siguiera persiguiéndolo. Harry oyó más que vio como la bestia que estaba detrás de él rasgaba el material blanco y destruía una parte de las gradas. «Aléjala de los huevos», le gritaba su mente, dictando órdenes a sus cansados miembros. Igual que en el Quidditch, se recordó de nuevo. «Atrapa la Snitch, evita las Bludgers». Harry se inclinó hacia adelante sobre la saeta de fuego mientras la distancia entre él y la arena aumentaba rápidamente, aunque el colacuerno húngaro seguía implacable en su persecución. El viento parecía estar haciendo todo lo posible para destrozar su túnica en pedazos, pero eso no le importaba en ese momento. «Aumenta la distancia», se ordenó. Su antebrazo izquierdo ardía y aparecieron manchas blancas en el borde de su visión mientras intentaba luchar contra el dolor.
El dragón volvió a escupir fuego, aunque la velocidad de la saeta de fuego le permitió a Harry evitar ser quemado hasta morir sin necesidad de rodar hacia un lado. El joven mago tiró con fuerza de su escoba, obligándola a girar a la derecha. Estaba bastante seguro de que la distancia entre él y la arena era lo suficientemente grande como para que pudiera volar más rápido que el dragón. Al menos esperaba que así fuera. Sin embargo, Harry no pudo predecir una cosa crucial. Al darse la vuelta mientras el dragón estaba detrás de él, voló directamente hacia la bestia durante unos segundos. Sus ojos se abrieron de sorpresa y miedo al observar las hileras de dientes afilados como navajas que se acercaban gradualmente a su rostro. Una vez más, sus instintos tomaron lo mejor de él ese día, obligándolo a descender rápidamente, evitando por poco terminar en el hocico del dragón como su cena. Voló hacia el suelo, y la niebla se extendió sobre la mayor parte del terreno. Sus ojos captaron un puente de piedra que conectaba Hogwarts y Hogsmeade, y una idea se abrió paso en su mente. El techo del puente estaba sostenido por pilares que estaban colocados a no más de 3 metros de distancia uno del otro. Sabía que era rápido y sabía que era ágil. No podía contar cuántas veces perseguir la Snitch lo había llevado a volar entre los graneros de madera de las gradas. Volar entre los pilares sería un juego de niños comparado con eso. Y estaba seguro de que el dragón no sería capaz de pasar su gran cuerpo por esos agujeros. Con ese pensamiento en mente, Harry se inclinó hacia adelante sobre su saeta de fuego, instándolo a ir aún más rápido. La distancia entre él y el puente se hacía cada vez más pequeña a medida que el joven mago elegía el agujero por el que volar. El dragón rugió detrás de él, recordándole al niño su presencia, aunque nunca lo olvidó. A no más de 5 metros del puente, la saeta de fuego se sacudió violentamente, provocando que Harry perdiera el control de su vuelo. Gritó de miedo y dolor cuando el repentino rayo le recordó el mal estado de su brazo izquierdo. El puente continuó acercándose mientras el dragón respiraba bruscamente detrás de él. Harry cerró los ojos y se llevó la mano a la cabeza en un intento de protegerla del impacto. Sin embargo, el impacto nunca se produjo. Al menos no para él. Estaba seguro de haber oído bien que algo había golpeado el puente de piedra, pero también estaba seguro de que no era él. Su escoba estaba entera, seguía volando y no estaba inconsciente. Después de estabilizar su vuelo, el joven mago se dio la vuelta, arriesgándose a echar un vistazo a la bestia que siguió persiguiéndolo durante lo que parecieron horas, aunque en realidad no pudieron haber sido más de una docena de minutos. El dragón había desaparecido. La única indicación de que la gran bestia había existido era un rugido que parecía estar desapareciendo poco a poco. Harry parpadeó un par de veces sorprendido, seguro de que el agotamiento de su cuerpo estaba pasando factura a su mente. Sin embargo, no se equivocó. El colacuerno húngaro había desaparecido y en su lugar solo había un enorme agujero en el puente que antes estaba lleno de pilares. Me van a castigar por esto, pensó una vez más antes de darse cuenta de lo que realmente había sucedido. El dragón había desaparecido y él estaba vivo. Una gran sonrisa se dibujó en los labios de Harry y, a pesar de sus heridas, la mayoría de las cuales ni siquiera había reconocido, se rió entre dientes. Luego, se rió una vez más. Y otra vez antes de convertirse en una carcajada. La Bloodhair se ha ido, atrapa a la Snitch, dijo Potter con una voz en su cabeza, sorprendentemente similar a la de Daphne. Harry se sacudió el susto inicial y dirigió la saeta de fuego hacia la arena donde lo esperaban el nido y el huevo dorado. Tan pronto como el estadio estuvo a su vista, los fuertes gritos de júbilo de la multitud llegaron a sus oídos. Su ritmo cardíaco estaba volviendo lentamente a la normalidad y sus pulmones parecían aceptar más oxígeno que durante las últimas horas. Su sonrisa nunca abandonó su rostro mientras volaba más allá de las gradas y hacia el centro del estadio. Cuando estuvo sobre la losa de piedra en la que se encontraba el nido, Harry saltó rápidamente de la saeta de fuego, sin importarle dónde aterrizara. Le temblaban las piernas, pero aún así logró obligarlas a trabajar. Su brazo izquierdo todavía estaba firmemente presionado contra su pecho, aunque el dolor parecía haber disminuido drásticamente. Con la amplia sonrisa aún en sus labios, el joven mago se agachó y levantó el huevo dorado con su mano sana. Los aplausos parecieron aumentar cuando presentó a la audiencia su victoria. Estaba vagamente consciente de Madame Pomfrey, que pareció materializarse a su lado mientras giraba lentamente, asegurándose de que todos lo vieran sosteniendo el huevo. La profesora McGonagall también apareció junto a él de la nada, pero Harry no pudo entender ni una sola palabra de lo que estaba diciendo ya que su atención estaba centrada en otra cosa.
O mejor dicho, en otra persona. Por primera vez durante la prueba, sus ojos se encontraron con los de Daphne. Estaba de pie entre otros Slytherins que no estaban tan entusiasmados con sus ovaciones como el resto de las casas. La joven aplaudía lentamente, aún con esa sonrisa característica en su rostro. Parecía como si estuviera esperando que él la mirara, porque sus ojos se encontraron inmediatamente con los de él. Aunque ni un solo músculo de su rostro se movió, su mirada logró transmitir el mensaje. Cámara. La sonrisa de Harry se amplió y asintió con la cabeza antes de permitir que Madame Pomfrey lo escoltara de regreso a la tienda. Es